estoy y pues me interesa mucho el tema porque pienso que nosotros hemos dejado como de lado lo que, o sea, la salud mental, por estigma, por lo que ya se ha dicho antes, pero creo que o sea, la salud mental es lo más importante que uno debe tener y de ponerle atención, y así como uno va al médico para, no sé, me duele la rodilla, me duele la cabeza, tengo alto el colesterol, la salud mental debe ser una prioridad, porque si la cabeza no está bien dentro de uno, o sea, si los pensamientos o cómo uno se siente no está bien, pues nada va a funcionar. Entonces, en mi caso, yo le presto bastante atención a la salud mental desde hace mucho tiempo. Yo tengo un niño con autismo y yo sufrí de algunos episodios de depresión. Al principio, claro, mi familia, yo estaba en Colombia, todo el mundo, no, qué terrible, que es ataque de pánico, que es, pero realmente entendí que por medio de la terapia el cerebro tiene unos químicos que a veces no se balancean de la mejor manera. Entonces, cuando pasa esto, pues uno tiene que acudir a ayuda para que le puedan uno dar una medicina. La terapia es increíble también y yo pienso que toda la gente debería tener salud, o sea, debería darle mucha importancia a su salud mental. Y eso está muy olvidado y es como un tabú. Entonces, a mí me ha servido mucho y pues me interesa mucho el tema. Genial, muchísimas gracias por eso, María. En realidad, una cosa que para mí siempre la utilizo cuando hablamos sobre el tema es, enfoquémonos en la palabra salud, ¿verdad? Dejemos la parte mental a un lado. La salud es importante y todo eso lo decimos nosotros abiertamente. Entonces, cuando a veces hay ciertos miembros de la comunidad que tienen problema con este tabú, es en realidad como expandir un poquito más esa definición de lo que significa la salud y, como tú dices, debe incluir la parte mental. Ahora, no quiero, estamos compartiendo cosas muy importantes, pero como empezamos un poquito tarde, no quiero que nos quedemos mucho tiempo aquí, con eso podemos hablar sobre las otras cosas. Entonces, vamos a seguir ahora sobre hablar un poquito más de cuál es esa definición, ¿no? ¿Qué es la salud mental? Y creo que con el testimonio que dijo María hace un poco, es en realidad eso, es enfocarnos, así como nos enfocamos en nuestro corazón, en si se nos rompe un brazo, si no podemos levantarnos en la mañana de la cama, de las cosas físicas, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestras emociones hacen parte de nuestra salud completa y por eso es muy importante enfocarnos en eso. Entonces, como dice aquí a mano derecha, la salud mental es algo real. Esto no es algo, uniéndolo con lo que dijimos acerca de nuestras culturas, esto no es algo que nos estamos inventando, no es que tengamos pereza, no es de que no lo entendamos, es algo en realidad que está pasando físicamente en nuestro cuerpo y puede afectar cualquier parte de nuestra vida. E incluso muchas de estas cosas se originan en la niñez. Por ejemplo, si tenemos padres mal geniados, si no nos dieron mucho amor, si nos rechazaron, si experimentamos bullying en las escuelas, si tenemos traumas, por ejemplo, por ejemplo, cosas de tragedias, gente que se muere, todas estas cosas se pueden acumular en el cuerpo de uno, estas emociones, y si uno no las resuelve, pues lo siguen persiguiéndolo por el resto de la vida, ¿cierto? Ahí es donde la ansiedad y la depresión y ataques de pánico pueden ir creciendo con el tiempo si uno no busca ayuda para resolver esas situaciones. Entonces, como dijo Sergio, lo dice aquí, la salud mental no debe ser ignorada y lo más importante aún es que hay soluciones y hay ayuda. Entonces, vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Ya que hemos dicho de que todo esto de la consejería, terapia, psicología, psiquiatría es un tema tabú, Sergio nos va a hablar un poco más acerca de los diferentes modos de tratar la salud mental, el rol del terapeuta, qué es lo que ellos deben hacer, qué es lo que no deben hacer, qué es lo que podemos esperar en una sesión. También cómo puedes confiar en tu terapeuta. La razón por la cual pusimos eso en el taller
talleres, porque mucha gente dice, yo no voy a sacar mis trapitos sucios al aire, como yo sé si esta persona no lo va a compartir con nadie más. También el rol de nosotros como el cliente, como el paciente. Y por último, ¿cómo empezar? ¿Cuál es la mejor manera de empezar para establecer esta relación con una de estas personas? Entonces, bueno, pues cuando la gente habla de un psiquiatra, el psiquiatra básicamente es un doctor y el trabajo de ellos es dar medicamento. Ellos no están entrenados para escuchar a las personas, para darles consejos, para ayudarles a solucionar sus problemas, sino que básicamente son doctores que dan medicamentos, eso es todo. Ya cuando estamos hablando de trabajadores sociales, consejeros, psicólogos, ya el rol básicamente es de escuchar a la persona y ayudar a que la persona se explore en ellos mismos y puedan básicamente solucionar cómo resolver sus problemas. Obviamente con muchas diferentes intervenciones y ayudas por parte del psicólogo, ¿cierto? Usualmente en las sesiones de terapia tienden a durar de media hora a una hora. A veces es muy importante incluir la familia en la terapia, sobre todo cuando hay muchos problemas de comunicación, de las relaciones entre esposo y esposa, entre padres e hijos. Es un elemento muy importante que a veces nos causa mucho estrés cuando las relaciones no funcionan bien. Las terapias siempre es algo privado. Mucha gente le preocupa que si van a un psicólogo los va a afectar en la universidad, los va a afectar para conseguir un trabajo, para ir a la militar, para buscar préstamos, pero la terapia es algo completamente confidencial y cuando a uno le hacen, por ejemplo, una investigación del récord, por ejemplo, si es para un préstamo, para un trabajo, el hecho de que uno reciba terapia, eso no va a aparecer en el récord de uno. A menos de que uno pues abra la boca y uno diga que recibe terapia, eso es algo de lo que nadie se entera. Incluso aunque haya corte, si uno por ejemplo está en una corte y por ejemplo hay que dar los récords de salud mental, tienden a ser información muy general que se divulga, ¿cierto? No las cosas más privadas. Porque uno, digamos, entonces como terapeuta, como le digo, el trabajo de uno es tener la información confidencial, excepto si la persona tiene intentos de quitarse la vida, o sea, algo involucrado de abuso a menores o abuso a gente de la tercera edad, o si uno tiene planes de herir a alguien más, ¿cierto? Ahí sí no se puede proteger la información, sino que uno tiene que actuar y buscar la ayuda necesaria. En términos de los clientes, ¿cierto? Es muy importante que cuando alguien está en terapia, obviamente hay que buscar esa comodidad con el terapeuta y eso puede tomar varias sesiones, pero es muy importante uno participar plenamente, contando las cosas, ¿cierto? Desde la niñez de uno explorando qué mal lo han afectado a uno. Mucha gente, ¿cierto? Mucha gente le gusta guardar secretos que porque les da pena, son cosas muy íntimas como abuso sexual, como maltrato en la niñez, pero tienden a hacer esas cosas las cuales afectan más a las personas y es muy importante pues buscar la resolución de esos problemas. ¿Algo más? Entonces, ahora ya que hablamos sobre esto así un poco superficialmente, queremos abrirlo hacia ustedes, a ver si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda o algo específico de esto que acabamos de hablar, del rol, de los diferentes tipos de terapia y de cómo de pronto solucionar o calmar algunas de esas dudas para ayudarles a ustedes a buscar este tipo de ayuda si es el próximo paso a seguir. O si tienen alguna pregunta acerca de los síntomas, de lo que es la depresión, la ansiedad, ataques de pánico, fobias. Yo sé que ustedes no quieren escucharnos a nosotros una hora entera, así que, a ver, ¿nadie tiene alguna pregunta? Ay, perdón, yo estaba hablando y estaba hablando sola. Tenía el micrófono apagado. No, estaba diciendo de que si podía hablar un poquito, me interesaría saber cómo detectar si yo tengo depresión o si me da un ataque de ansiedad o de pánico, porque considero que a veces
no tomamos, creemos que es otra cosa y no ansiedad o no ataque de pánico o depresión, porque Claro. asociamos que es más algo físico que algo mental. Entonces sí me gustaría saber más o menos cómo Pues claro, detectarlo. bueno, tanto como la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico es algo que ocurre a diferentes niveles. Desde nivel bien leve, bien bajito, hasta niveles bien profundos, cierto, bien altos, que usualmente requieren hospitalizaciones. En el caso de la depresión, el síntoma más presente en la depresión es un estado de tristeza o un estado muy frecuente de irritabilidad. O sea, mucha gente cree que la depresión es estar siempre triste, ¿cierto? Pero no necesariamente. Puede ser un estado de irritabilidad donde cualquier cosita lo molesta a uno. Entonces, con la depresión vienen cambios como, por ejemplo, cambios en el sueño y en el apetito. Pueden ser como desde dormir muy poco a dormir demasiado. En el apetito puede ser pérdida del apetito o puede ser lo contrario, comer demasiado. También vienen, por ejemplo, cambios de energía, al estar con energía baja, el no tener motivación para hacer cosas, la pérdida de motivación o como la pérdida de disfrutar las actividades que uno antes disfrutaba. También pueden haber, por ejemplo, cambios de motrices, por ejemplo, el uno está sentirse más lento, sea con el habla o sea con los movimientos del cuerpo. Y también pueden haber sentimientos de culpabilidad, de que uno no es suficientemente bueno, y también pueden venir pensamientos de que pues, no vale la pena vivir. Pero como les digo, eso puede ser desde bien leve hasta bien profundo. Eso es por el lado de la depresión. ¿Alguna pregunta acerca de la depresión? Y como hablamos ahorita un poquitico antes de que empezara el taller, eh, cuando vienen las causas de estos síndromes mentales y emocionales, nadie tiene la respuesta de cuál es la causa. O sea, uno no puede decir, la teoría más aceptada es de que puede ser una combinación de factores genéticos, como cuando uno inherit. O sea, que puede venir de los padres por heredado, que uno lo puede heredar de los padres de uno, de la familia de uno. Pero incluso en ese caso, no todos los hijos, por ejemplo, de personas que tienen depresión van a tener depresión. O sea, que no necesariamente los genes van a ser activados. O sea, que no significa que siempre va a ser heredado. Entonces, otra cosa que impacta mucho es cómo crece uno, el crecimiento de uno, la crianza de uno, las amistades de uno en la niñez, en la escuela, eventos de la niñez que pueden activar esos genes para que la depresión se desarrolle. O sea, el punto es de que no hay un factor solo que determine la depresión. Y nadie en sí sabe la causa de la depresión, sino que es más bien una combinación de todos esos factores. Lo mismo con la ansiedad, lo mismo con ataques de pánico, lo mismo con fobias. Bueno, la fobia es un poco diferente. ¿Alguien tiene una pregunta acerca de la depresión? Si yo tengo ya la depresión, la única forma que puedo atenderla sería yendo a la clínica, o puedo hacer algún ejercicio, alguna cosa que me la calme. Pues a ver, algo como la depresión, vea, yo le voy a ser honesto. Cuando uno va a la universidad para ser terapeuta, por ejemplo, la mayoría de las escuelas requieren que los terapeutas también vayan a su propia terapia. Porque a veces es muy fácil uno ver lo de otras personas, pero puede ser muy difícil uno ver los mismos problemas de uno. Entonces, la recomendación en sí más grande es que las personas vayan a su propia terapia, porque hacer este trabajo uno mismo puede ser un poco difícil. Y a veces el propio cerebro de uno
te protege de no ver la realidad de que de pronto el trauma, el estrés viene de algo mucho más fuerte. Entonces, es a veces muy importante evaluar, experimentar, hablar sobre ese tipo de temas con una persona ya profesional, porque tienen las técnicas para ayudarnos a lidiar con eso. A diferencia de pronto de un amigo, que esa es la diferencia, ¿no? Que también hemos escuchado nosotros. Yo para qué voy a ir a un extraño si tengo mi amiga que me escucha y me da muy buenos consejos. Seamos sinceros. Cada cuanto hemos escuchado un problema de un amigo y aunque le queremos decir, hey, yo creo que es por esto y esto y esto, no lo decimos porque no queremos afectar la relación, creemos que estamos cruzando la línea, no queremos herir los sentimientos de esa persona y también de pronto no tenemos las herramientas, ni la manera, ni el vocabulario para poderlo expresar. Y ahí es donde está la diferencia entre un psicólogo, consejero, terapeuta, que nos puede ayudar un poco más en ese sentido de una manera muy neutral. Y también empezando, pues, porque muchos de estos de la depresión y la ansiedad muchas veces viene de la niñez, por traumas que hemos experimentado, y entonces eso requiere técnicas especiales para resolver esos traumas. Bueno, ¿alguien más con alguna otra pregunta sobre esto antes de que nos enfoquemos un poquito más acerca del estado mental del cuidador? Pero también habían preguntado de la ansiedad, ¿cierto? El síntoma más común de la ansiedad es la preocupación excesiva. Y yo sé que todos creemos que de pronto el preocupar es algo muy normal, pero pues en sí, no, en sí no lo es, ¿cierto? Y es bueno uno saber que uno puede estar relajado y tranquilo y no tener preocupaciones excesivas, aunque estén pasando cosas en la sociedad que nos hagan preocupar. Por ejemplo, con el COVID. No significa que porque esté pasando el COVID tengamos que preocuparnos por el COVID. O sea, yo sé que suena como extraño, pero es posible tener todos estos pensamientos controlados y que no nos causen gran temor, ¿cierto? O ansiedad. Mucha gente con ansiedad también tiende a sentir como pálpitos del corazón rápidos, la respiración como atrancada, como presión de pecho, que nos lleva también a lo que es un ataque de pánico. Mucha gente cuando sufre ataques de pánicos, que son respuestas del cuerpo bien fuertes, tienden a creer que tienen un ataque al corazón o que es algo sí, tiende a ser algo del corazón, creen, ¿cierto? Y pues el ataque de pánico es algo muy físico, muy físico. La respiración, como les digo, atrancada, el pecho, presiones, dolor en el pecho bien fuerte, el corazón les palpita rápidamente, se sienten mareados, creen que se van a volver locos. Esos son síntomas de ataque de pánico que tienden a ocurrir, como les digo, por traumas del pasado o por mucho estrés. Si uno está experimentando mucho estrés por lo que está pasando en estos momentos con el COVID, con la familia, eso puede causar ataques de pánico. Y como le digo, pues la solución a esos problemas es básicamente enseñar al cuerpo a relajarse. Pero a veces es más fácil hacerlo con un terapeuta, o si eso no es una opción, pues de pronto conseguir un buen libro o buscar estrategias en el internet. Pero nunca ignorarlo en realidad. Claro. Ahora, para seguir con el tiempo, ya que no nos queda mucho, una cosa que también es importante y me gustaría finalizar con esto, esta parte del taller que Sergio lo mencionó un poco, es la relación que debemos tener con el terapeuta. No siempre encontramos a alguien inmediatamente, pero la mayoría de terapeutas tienen consultas. Usualmente la primera consulta es gratis, o los primeros 15 minutos, o los primeros 20 minutos, algo así. Pero la mayoría tienen algún tipo de manera de que se conozca tanto el terapeuta con el cliente. Y los invitamos cuando ustedes estén tratando de pensar en cuál es el siguiente paso a tomar, de que tomen uso de este tipo de cosas. Con eso ustedes aprenden un poco más de cuáles son las diferentes estrategias que utiliza este terapeuta específico y también si son buena combinación para que ustedes puedan sentir esa comodidad. Entonces ahora seguimos a hablar un poquito más acerca del rol del cuidador y salud mental. Entonces, como hablamos un poquito al principio,
todos somos afectados por diferentes cosas, diferentes estreses, pero también las personas que están cuidando a algún familiar, pariente, con alguna condición ya crónica o algo que en realidad les utilice mucho de su tiempo y de su espacio mental, a veces se les olvida cuidarse ellos mismos y todo el enfoque va hacia la persona que están cuidando. Así que es muy importante y lo que voy a hacer es leer esto un poco y después abrirlo por unos segundos a ustedes a ver si tienen alguna pregunta antes de ir a las herramientas. Porque es importante que el cuidador cuide de su salud mental. Es buscar maneras de controlar el estrés. Pueden ser comenzar con unas cuantas respiraciones lentas y profundas. Esto es muy útil y lo pueden hacer en un momento necesario cuando el estrés está a un nivel muy fuerte, necesitan ustedes espacio, inclusive antes de que empiece un ataque de pánico es importante tomar esa pausa, ese espacio y removerte del estresor, ¿no? Haz algo en tu propio beneficio. Yo sé, es muy difícil a veces escuchar eso y sé que no es la primera vez que lo han escuchado, que siempre la gente dice también ponte tú como prioridad. Y es muy correcto, porque si ustedes no están bien física, emocional y mentalmente, ¿cómo van a cuidar de esta persona que necesita de ustedes? Así que tanto esa persona es la prioridad como ustedes y sus necesidades. Así que dedíquense en tiempo todos los días, no cuando el nivel de estrés esté muy alto. Hagan esto parte de su rutina diaria, sea lo que sea. Salir a caminar, si sean 10 minutos y dejar a la persona con un amigo, un vecino, pareja, lo que necesiten. O simplemente darse 10 minutos de leer un libro, ver su show favorito, respirar, meditar, algo que de verdad los llene a ustedes plenamente. También es importante buscar a alguien que sea como ese grupo de apoyo, no tanto así virtual, pero también físicamente, alguien con el que ustedes sientan la confianza de que les puede ayudar en cualquier momento de necesidad o emergencia. Y la emergencia también puede ser, hoy no puedo más y necesito este espacio. Así que piensen entre sus familiares, amigos, inclusive los recursos que tienen la ciudad y el condado, qué tipo de personas pueden contar ustedes cuando eso llegue a pasar. Y por último, recordar que no están solos y utilizar en realidad los recursos que hay en la comunidad, los recursos que yo sé que Jessica les manda y trata de buscar. Y por último, también tratar de buscar otro tipo de recursos que hayan y compartirlos con los demás. Entonces, ahora, una de las cosas que creo que Jessica dijo cuando compartió un poquito acerca de la pregunta sobre la depresión es qué herramientas puedes utilizar aparte de ir al terapeuta o ir al psicólogo. Entonces vamos a hablar un poquito de estas herramientas que están viendo ahorita en su pantalla, muy fáciles de usar, las tienen en su mano y no necesitan de nadie más sino de ustedes mismos y de priorizarlas. Claro, entonces la primera es la respiración. Yo sé que suena muy simple, cree que la respiración ayude, pero cuando uno, digamos, se estresa por preocupaciones, por falta de tiempo, el cuerpo literalmente suelta químicos de estrés. Esos químicos de estrés afectan el sueño, afectan el apetito, afectan el estado inmunológico del cuerpo, o sea que se enferman más fácil, le pueden dar gripa más frecuentemente, por ejemplo. Entonces la respiración es esa manera de mandarle los signos al cuerpo, al cerebro, de que todo está bien, ¿cierto? De que se relaje. Entonces básicamente la manera más fácil de respirar es contando las respiraciones, perdón, contando los segundos que toma la respiración. Entonces pueden practicar, por ejemplo, inhalar por la nariz por una cuenta de 4 segundos, cuentan en la mente o con los dedos. El punto es inhalar lentamente durante la duración de los 4 segundos y después exhalar lentamente por la boca por otros 4 segundos. Eso hace, como les digo, eso hace que esos químicos que suelta el cuerpo por el estrés se balanceen. Otra técnica muy importante es un diario. Antes de hay una cosa que a mí me gustaría recordarles sobre la respiración. Esto es un ejercicio y como cualquier ejercicio necesita práctica. Claro. Entonces, inclusive hacerlo ahorita mientras que nos escuchan o esta noche antes de dormir o en la mañana cuando se levanten. Entre más se practican este tipo de herramientas, más se convierte en parte de nuestro día a día
y se convierten más fácil, nos abrimos un poco más a las posibilidades que tienen. Así que les recomiendo que hagan esto a diario, si es que pueden. Y algo que se me olvidó de la respiración es que tienen que asegurarse de que el aire cuando ustedes inhalan, no inflen el pecho, pero dejen que el aire baje hasta la diafragma, hasta el estómago, básicamente cerquita del ombligo. Entonces ustedes están inflando el ombligo, el estómago, cuando inhalan, y cuando exhalan, lo empujan hacia la columna vertebral, ¿cierto? Así se aseguran de que las respiraciones sean profundas. La importancia de un diario es de que nos da claridad mental, porque no estamos pensando, sino que estamos poniendo nuestros pensamientos en un papel. Entonces nos da una guía visual que nos trae claridad, porque entonces es un poco parecido a cuando uno habla con alguien, suelta y suelta uno, y al uno leer lo que uno escribió, le puede dar como más conocimiento acerca de lo que está pasando uno. Es como una manera de uno conocerse uno mismo internamente. Y ayuda también, esta herramienta ayuda mucho a traer estas cosas que estamos aprendiendo de nosotros mismos al terapeuta o a la persona que nos está ayudando, porque se pueden de pronto explorar un poco más. Uno de los miedos que la gente habla cuando hablamos del diario es de la privacidad. Les recuerdo que tenemos estas magníficas herramientas que son la computadora, el teléfono. Hay aplicaciones inclusive gratis para bajar el diario y tú mismo lo puedes escribir en tu teléfono y mantenerlo completamente seguro, con clave, así no tienes estos miedos de que voy a dejar mi papel ahí, lo va a ver mi esposo o mi hijo, especialmente si nos estamos desahogando de esas personas que también queremos. Claro. Otra herramienta muy potente son las afirmaciones. O sea, las respiraciones calman el sistema del cuerpo y las afirmaciones nos ayudan a enfocarnos en algo positivo que esté ocurriendo en nuestras vidas o un estado mental que queremos alcanzar, ¿cierto? Entonces, como le digo, cuando uno repite frases, le está mandando al cerebro señales del mensaje que uno quiere alcanzar. Como por ejemplo afirmaciones de relajación, afirmaciones para uno recordarse uno mismo, por ejemplo, de los valores que uno tiene, de las cosas positivas que uno tiene en la vida, y como que lo traen a uno a un momento presente, donde se recuerda a uno que en este momento todo está bien. ¿Algo más de las afirmaciones? Las afirmaciones, al igual que la respiración y el diario, pues igual, entre más las utilicemos, mucho mejor. Los digo porque a veces esas afirmaciones nos pueden sonar un poco graciosas, pueden sonar un poco cursi para ciertas personas, pero en realidad cuando los vemos y ya nuestro cerebro se acuerda de decir algo tan básico como yo valgo y me lo merezco, y si tú te lo repites y te lo repites, inclusive tus acciones van a tomar este tipo de control y van a demostrar esa afirmación. Vas a poder decir no, vas a poder priorizarte a ti como persona y tus necesidades. Así que es algo que en realidad, por simple que parezca, es una herramienta muy fuerte para ayudar a volver a entrenar nuestra mente a pensar de una manera muy diferente. Y ahorita en la próxima página vamos a hablar un poco más sobre estas afirmaciones. Estas afirmaciones también las compartí con Jessica para que se las comparta a ustedes. Y ustedes lo que pueden hacer es imprimir el papel y tenerlo listo en la nevera o al lado de su mesita de noche, o inclusive separar las que más les llame la atención a ustedes y mantenerlas en su teléfono, en su billetera, en su bolso, para que las saquen y se lo recuerden cada vez que lo necesiten. Y la última herramienta es básicamente buscar ayuda profesional. Porque pues yo sé que uno a veces es capaz de hacer muchas cosas uno solo. O sea, por ejemplo, uno puede buscar videos de cómo hacer un piso, cómo poner una pared. Uno puede buscar un video de cómo hacer los taxes uno mismo. Pero como que a veces en la vida pues es bueno. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no buscar ayuda para cosas que de pronto son tan nuevas para uno y son tan importantes como la salud mental? Entonces es muy importante y a mucha gente le da dificultad ese paso porque es algo como de orgullo, como que se sienten mal reconociendo de que uno necesita ayuda y de pronto se sienten como que débiles. Pero básicamente la herramienta más poderosa es esa porque pues está bien buscar ayuda. O sea, para todo buscamos ayuda.
Tenemos líderes religiosos que básicamente nos guían espiritualmente. Vamos a autores, vamos a quienes hacen los taxes, los que nos hacen construcción en la casa. Entonces, si necesitamos algo de salud mental, emocional, pues es importante también saber que hay gente que nos puede ayudar bastante en ese tema. Y especialmente creo, mirando aquí quienes están, la mayoría somos mujeres, somos mamás, y eso que dijo Sergio es muy real, especialmente en las mamás latinas. Hemos sido criadas en que todo lo podemos hacer. Yo puedo cocinar, trabajar, limpiar, ser buena amiga, ser buena esposa. ¿Y cuándo está el tiempo para mí? ¿Verdad? Entonces eso también nos ayuda y nos da ese espacio de decir, yo también merezco hacerlo. Y también estamos muy acostumbrados a aguantar. O sea, la gente aguanta y sí, o sea, alguien se puede aguantar un ataque de pánico, una ansiedad, una depresión, nervios, y creen que porque los pueden aguantar, pues cierto, así siguen bien. Y de pronto sí, pero como que ¿por qué no buscar ayuda? ¿Por qué no solucionar eso para vivir una vida relajada, tranquila, feliz? Perfecto. Entonces, estas son las herramientas que quisimos compartir con ustedes hoy. Como les dije, vamos a enfocarnos un poquito más en las afirmaciones. Entonces, estos son el tipo de afirmaciones que creemos y las hicimos específicamente para este grupo y nos ayudan a enfocarnos en el presente y a volver a entrenar nuestra mente y nuestras emociones de diferente manera. Entonces, yo voy a leer una, Sergio lee la otra rápidamente y hablamos al final de cómo la pueden utilizar. Entonces, yo dejo ir las cosas que no puedo controlar. Yo me valoro, yo me cuido y yo importo. Estoy dando lo mejor de mí y eso es suficiente. El cuidarme a mí mismo no es ser egoísta. Me quiero y me acepto como soy. Estoy orgullosa de todo mi esfuerzo. Conozco y respeto mis límites. Está bien decir no. Yo escucho con amor los mensajes de mi cuerpo. Yo vivo en armonía y equilibrio. Puedo comunicar mis necesidades con amor. Estoy dispuesto a recibir ayuda y apoyo. Siempre encuentro tiempo para mí, para quererme y respetarme. Aprecio y acepto el día de hoy. Entonces, como les dije anteriormente, una de las maneras que pueden utilizar esto es imprimir la página, la tienen presente, dicen las que más suenan con ustedes, Sobre les comparten. todo es importante practicar esto cuando uno se levanta, inmediatamente cuando uno se levanta, porque eso es lo que está, así es como uno empieza el día, ¿cierto? Por la mañana. Y si uno lo empieza con estrés, pensando en qué tengo que hacer con mis hijos, tengo que ir al doctor, que voy a cocinar, tengo que limpiar, entonces ya está empezando uno el día muy acelerado. En cambio, si uno se da tiempo por la mañana, unos minutos para respirar profundamente, para enfocarse en las cosas que uno quiere lograr, pero en términos de uno mismo, de estar relajado, de saber que puedo manejar todo lo que venga en mi día hoy, entonces está empezando uno el día con un cerebro y un cuerpo relajado. Y esas son las herramientas que les querimos compartir hoy. Tenemos algunos minutos y yo sé que han estado un poco callados, pero quiero dejar estos segunditos para que ustedes de pronto nos digan si quieren que hablemos algo un poco más o alguna otra pregunta. Ok. Entonces, por último, pues nos gustaría que se comunicaran con nosotros y nos dejen saber a este correo electrónico cómo les fue con las afirmaciones, cómo las están utilizando y si les han ayudado. Y también, pues, por recordarles que Sergio también es terapeuta y esto es una manera de comunicarse con él directamente, sea para una consulta o inclusive para empezar ya su propia terapia. Bueno, muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Sergio y Julie, por esta información. Es muy importante, se los agradecemos.